En la clase de hoy vamos a avanzar en el tema de la maricultura, los tipos de granjas y operación de las granjas. Yo quería concluir con la operación de las granjas tipo jaula flotante, por lo complicado que resultan. Las otras granjas, pues hemos hablado con ellas en el pasado y vamos a hablar un poco más en detalle hoy. Entonces, seguidamente vamos a compartir la hojita de Word para que, a ver si se ve. Bien, dime Maribel si se ve la hoja. Está cargando aún. Ahí, ya. Ok, entonces, el primer tipo son jaulas flotantes. Estoy escribiendo todo en letras grandes para que se pueda ver, pero la máquina insiste en ponerme las chiquitas. Ok, entonces, las jaulas flotantes habíamos estudiado ya cómo se construyen. Tienen una armazón. Vamos a ver una jaula flotante que es mucho más sencillo que 1000 palabras, ¿no? Ok, entonces, Joan García, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas. Bien, estamos viendo una serie de imágenes con jaulas flotantes. Me quedo con la primera. Bien, entonces vemos que la jaula tiene una armazón flotante con una baranda por la cual camina el personal, pero quizá lo más complicado de la jaula flotante no es en sí esa baranda con la estructura, sino el sistema de sujeción en el fondo. En el caso de las jaulas que estaban en Jaramijó, era un armazón para 6 jaulas de 30 metros de diámetro cada una y tendría seguramente una superficie afectada en el fondo de un enmallado de cuerdas. Por lo menos tendría de 30 a 60 más, tranquilamente tendría como 100 metros de distancia por un lado y luego 30, 90, por lo menos 150 metros por otro. O sea, estamos hablando de casi una manzana de una ciudad colocada en el fondo del mar a 60 metros de profundidad, que me imagino que se colocó con buzos, ¿no? Cuando Ocean Farm instaló el sistema. Es un sistema, un armazón que tiene pues muertos, pesos en los extremos y una serie de estructuras de las cuales salen las cuerdas de sujeción de las jaulas. Algunas veces en la jaula se permite que dé vueltas, es decir, se sujeta por un solo cable y la corriente pues la mueve en el sentido de la corriente. La corriente trata de llevársela, pero no se la puede llevar porque está sujeta por un cable. Otras veces, como en el caso que estamos viendo acá, la jaula no puede girar porque está sujeta por 4 cables que impiden, lo ven los 4 cables, ¿verdad? 2 atrás y 2 adelante, o unas anclas. Las anclas pues raramente se usan hoy en día, lo que se usan son muertos, esas estructuras a base de concreto con piedras que pesen suficiente para sujetar la jaula y evitar que la corriente se la lleve.
Por otra parte, ven una serie de pesos que mantienen la estructura de la jaula abierta, o sea, que pesos que guindan del borde de la jaula. Las jaulas suelen tener una doble red por razones de seguridad. En el caso de las jaulas de Jaramillo, tenían una red metálica exterior para evitar que los tiburones y los leones de mar, que ocasionalmente pudieran venir, que son muy poco frecuentes, pero ocurre que a veces llegan, pudieran morder la jaula y sacar las cobias. Y luego internamente tienen una red flexible que es la que permite subir y bajar los animales bajo cultivo, y se puede cambiar con facilidad. Es decir, que uno puede sacar la red y reponer con una nueva y llevarla a tierra para darle mantenimiento. La última vez que hablamos de esto, mencionábamos el sistema de alimentación. Yo les decía que la alimentación está basada, como ya ustedes conocen, en un porcentaje de la biomasa presente. Usualmente ese porcentaje va a ir cambiando desde valores altos, como por ejemplo 15%, cuando los animales son muy pequeños, tendrán unos 3 a 10 centímetros, y luego va disminuyendo casi hasta 2% de la biomasa cuando los animales van a ser cosechados. Entonces, hay unas tablas que según la especie y según la temperatura, ya lo vimos que con las truchas, cuanto mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de alimento que hay que dar. Es decir que en el caso de especies tropicales, donde la temperatura pues no cambia, la tabla me va a dar un valor de acuerdo con la biomasa. Pero en el caso de las truchas, habíamos visto que yo tengo tablas para distintas temperaturas. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la biomasa que tengo que, mayor es la cantidad de alimento que tengo que dar. Entonces, la cantidad de alimento en un momento dado va a depender del número de animales y de su peso. Número por peso promedio me da biomasa, y biomasa por el porcentaje de alimentación me da la cantidad de kilos que tengo que colocar. Entonces, al comienzo, cuando los animales son pequeños, tengo pocos kilos, a lo mejor tengo que arrojar pocos sacos. Puedo, por ejemplo, puedo tener que arrojar 3 sacos de 25 kilos diariamente. Pero cuando los animales son grandes, que estoy arrojando 15 o 20 sacos, ya la cosa empieza a tomar, a constituir un problema ya de peso, de envergadura, y se usan entonces alimentadores que son a base de aire. Vamos a ver si consigo. Ok, ¿lo están viendo? Díganme si lo están viendo, el alimentador automático. Se ve. Ok, entonces tiene una tolva, tiene una máquina que genera aire, y el aire arrastra el alimento. Esto en el caso, están viendo un alimentador con aire para usarlo en piscinas de tierra. Pero igual podemos tener un alimentador instalado en la jaula, con un tubo flexible que permite, o al menos movible en su base, que permite que el operario abarque toda la superficie de la jaula para distribuir el alimento en todo el área, ¿no? De tal manera que los animales no tienen que moverse mucho para conseguir el alimento. Recuerden que tenemos que tener un mecanismo de identificación de cómo va consumiéndose el alimento. En el momento que lo echamos, el alimento debe ser consumido en pocos segundos. Si tuviéramos una camarita que sumergimos en la jaula, podemos ver podemos la camarita en el fondo y vemos si el alimento está llegando al fondo. Si está llegando al fondo, significa que los animales en la superficie, que es donde ellos siempre se colocan, no se lo están comiendo con la velocidad de vida, por lo tanto, debemos parar la alimentación. Pero otra manera es colocar buzos, ¿no? Que el buzo nos diga si el alimento está siendo consumido o ya paramos, ¿no? Porque al agregar alimento en exceso, pues es una pérdida.
Yo cuando alimentaba las cachamas, en la jaula que tenía en el embalse de Guanapito, en el centro de Venezuela, yo les mencionaba que había colocado un comedero en el fondo de la jaula, un comedero cuadrado con un borde de metal que se hundía y era una malla, ¿no? Una malla fina que hacía que el alimento que no se comieran las cachamas en un momento determinado caía sobre la malla y no se iba al fondo del estanque. Bien, entonces aquí vemos varios modelos. Aquí ven uno, igual siempre tiene una tolva, un soplador, y el soplador simplemente sopla aire y lanza el alimento a distancia, ¿no? Aquí ven la tolva por arriba. Aquí vemos este sistema que puede ser arrastrado por un operario, o uno va delante arrastrando detrás del alimentador y otro va moviendo el tubo a la distancia en la dirección correspondiente, ¿no? Bien, estos son ya sistemas alimentadores automáticos que también lo podemos tener en una jaula, donde el alimentador está sostenido sobre unos flotadores y está conectado a un cable de tal manera que a determinada hora se puede activar la salida del alimento y el alimento pues va a ir cayendo al agua progresivamente. Esto también se puede usar en estanques de tierra, que es seguramente para lo que está diseñado, porque esto es un alimento para un alimentador para camarones. Aquí vemos un alimentador que tiene un sistema de panel de energía solar que permite que el sistema funcione sin necesidad de estar conectado a la electricidad, ¿no? Aquí lo vemos también, un sistema alimentador con paneles solares que permiten operar sin conexión a la electricidad. Bien, en internet pues van a conseguir, aquí bueno, vemos, esto parecen ya unos robots, ¿no? Pero realmente son simplemente, pues se ven extraños, porque estos ventiladores no me parece que pueden sumergirse, ¿no? Aquí lo ven, operando en la laguna. Bien. Ok, aquí ven estas jaulas están parcialmente sumergidas y tienen el sistema de alimentación encima, ¿no? O sea que yo puedo llenar las tolvas cada tanto tiempo y el sistema automáticamente me va a liberar. Solo que tiene que haber un sistema de control. Yo pudiera decir, bueno, voy a alimentar a los animales cada tanto tiempo y el sistema me va a lanzar tanta comida de acuerdo con, porque yo tengo estimado la biomasa y yo puedo programar que el sistema me funcione a ciertas horas del día, ¿no? Pero si yo no tengo control de cuándo están comiendo los animales, puedo estar originando pérdidas por estar alimentando animales cuando ya no están comiendo, ¿no? Aquí vemos una jaula parcialmente sumergida. Y aquí un sistema de alimentación esto es un corral. Ven el corral, ven las bordes del corral en el extremo, ¿no? Aquí vemos que esto puede ser un conjunto de jaulas en serie y cada una pues tiene un sistema de alimentación. Bueno, estos son sistemas, lo que está en el medio son flotadores para sostener las redes que me protegen y me evitan que las pájaros entren a la jaula.
Ok, aquí están alimentando, esto es un trabajo bien duro, ¿eh? Aquí no están agregando alimento balanceado, aquí lo están agregando alimento vivo, bueno, alimento vivo no, biomasa fresca para alimentar, por ejemplo, puede ser que están alimentando atunes, ¿no? Pero esto de estar alimentando a mano es realmente una labor bien dura, porque al principio son poquitos, pero cuando son una cantidad considerable de biomasa que tenemos que agregar para alimentar los animales, es un trabajo muy duro. Bien, aquí vemos las labores, pero este es un estanque, ¿no? Porque están metidos en el agua, obviamente están cosechando un estanque de peces. Aquí vemos también cómo se cosecha en un estanque de peces, parecen tilapias rojas, ¿no? Aquí vemos una serie de corrales, esto parece un río, y los corrales pues tienen los animales bajo cultivo. Estamos hablando de maricultura, y estos son sistemas esto sí es maricultura. Ok, entonces, volvemos otra vez a nuestro... Ok, entonces ya vimos que en jaulas flotantes veíamos la estructura de construcción, y para eso nos referimos al libro de López y Ruiz del año 2014, el libro que ya se les entregó, fue una edición del IPIAP. Luego estamos viendo la fijación de la jaula, del sistema de jaulas al fondo. Las jaulas pueden ser emergidas, o vamos a llamarlas de superficie, o sumergibles. Mientras yo cultivaba cachamas y las alimentábamos desde la superficie, mis colegas en la Fundación La Salle, ellos tenían un cultivo equivalente, porque casi comenzamos a trabajar al mismo tiempo en el sistema en la represa de la ciudad guayana, es una de las ciudades importantes en el sur de Venezuela, y allí tenemos varias represas. La represa de Macagua es una de ellas, donde el río Caroní ha sido represado varias veces. La represa más importante de Venezuela es Guri, y el río Caroní represado. El río Caroní y el río Paragua son dos ríos que represaron, y de ahí sale el 70% de la electricidad que abastece a Venezuela. Pero en la represa de Macagua, que es una represa mucho más pequeña, río abajo, también había jaulas, y los colegas de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales habían considerado que la alimentación de los animales por personas causaba estrés, y ellos decidieron sumergir las jaulas, de tal manera que los peces no podían ver a las personas cuando se acercaban a alimentarlas, sino que se los alimentaba por un tubo. Entonces el alimento caía a ciertas horas del día, pero los animales no se estresaban, no se espantaban cuando veían a las personas. Bueno, muchas veces no se espantan sino que se acercan, porque cuando ven personas, identifican la persona con la comida y más bien se acercan a la superficie a ver si les cae algo, ¿no? Pero en este caso, mis colegas decidieron hacer jaulas sumergibles. Es posible que a ustedes les toque enfrentar un problema similar. A mí me parece que no era tan grave el estrés que les causábamos por caminar en los bordes de la jaula, pero mis colegas consideraron que sí, y por eso pues hicieron las jaulas sumergibles. Entonces, ya vimos la parte de alimentación de las jaulas,
cómo tenemos que estar la alimentación, la cantidad de alimento es igual a la biomasa multiplicado por la tasa de alimentación, que es un porcentaje, y la tasa de alimentación es un porcentaje que varía con la edad o el tamaño de los ejemplares. Es alta, cuando digo alta digo 15%, puede ser 11 a 15%, cuando son pequeños, y baja, cuando digo baja, es el 2% de la biomasa cuando están cercanos a la talla de cosecha. Ok, está claro esa parte de la alimentación, ¿no? La alimentación, pues, debe... se pueden usar a mano o usando se puede usar usando alimentadores mecánicos como los sopladores o en el caso de los alimentadores automáticos, cuando se tiene un equipo de jaulas que están pegadas una al lado de la otra, uno puede colocar sopladores en cada una, de tal manera que yo tengo una caseta donde acopio el alimento, tengo el soplador principal y el soplador me va lanzando el alimento por una tubería a todas las jaulas. Entonces, yo tengo que calibrar el sistema para que las jaulas reciban la cantidad de alimento que se espera. Puede que el sistema esté tan automatizado que el soplador me funciona y me alimenta una jaula a la vez, porque esa jaula yo la tengo programada para recibir tanta comida. Entonces yo puedo tener un sistema automatizado que me sopla el alimento desde una caseta central a todas las jaulas, pero hay un control de la cantidad de alimentos que se colocan, porque las jaulas pueden tener distinta biomasa o distinto tamaño de ejemplares. Entonces la cantidad de comida que van a recibir va a ser distinta. Lo que quiero que se den cuenta que el sistema de alimentación a mano es muy primitivo, es lo más básico, ¿no? Pero hoy en día, cuando tenemos a lo mejor 20 o 30 jaulas conectadas una al lado de la otra, pues yo necesito un sistema más eficiente para alimentar a estos animales sin un esfuerzo físico tan grande como para agregar 20 sacos de alimento por jaula con un ejército de personas. Entonces ustedes se dan cuenta que la tecnología tiene que adaptarse a las necesidades del cultivo y que tenemos sistemas automatizados para poder alimentar los ejemplares aún en jaulas flotantes. Bien, la parte de cosecha, vamos a ponerle números a
Ya. ¿Cómo piensan ustedes que se hace la cosecha en una jaula flotante que, como la de Jaramijó, podía tener 90 toneladas de pescado adentro? ¿Se te ocurre, Kevin? Moreira, abre el micrófono. Con una red de arrastre. Ajá. Tienes una jaula de 30 metros de diámetro, tienes los animales, allí tienes 90 toneladas de pescado. ¿Cómo harías la cosecha, Kevin? Sería con una red de arrastre Una red de arrastre dentro de una jaula. por medio de unas lanchas y A ver, piensa de una manera red. razonable. ¿La red donde están contenidos los animales es flexible o no? Kevin. Kevin, la red donde se contienen los animales dentro de las jaulas, ¿son flexibles o son rígidas? Tan rígidas. Son rígidas. ¿Qué opinas tú, Víctor? Las redes son flexibles donde están contenidos. O sea, porque las redes tienen que ser flexibles. Claro. Bueno, pueden ser rígidas, ¿no? Yo puedo tener redes flexibles, pero las tengo fijas. Pero la ventaja de la jaula flotante es que una red flexible me permite la manipulación. ¿Que puede ser rígida la red externa? Sí, es muy probable que la red externa sea fija, pero la red interna, donde están los animales, es flexible. Por lo tanto, para la cosecha, ¿qué es lo lógico que yo haga? Yo tengo que sacar los animales de alguna manera. ¿Cómo salen los animales de las cubas de los barcos atuneros? ¿No lo han visto alguna vez? ¿No han ido con el profesor Tandazo a una descarga de un barco atunero? Por medio de copadas o chilillo, no sé cómo le llamen. Chinguillo. Chilillo. Yo le llamo chilillo. Chinguillo, bueno, es chinguillo. No importa, pero ¿qué es un chinguillo? ¿Qué es un chinguillo? Que también lo vas a usar aquí en las jaulas flotantes. Son como, o sea, de la misma red, del mismo material de la red. Claro, pero ¿cómo lo denominas? En la cocina de tu casa, Como un bolso, más o menos. ¿es un bolso O sea, o yo lo llamaría un colador? Es un bueno, servidor. colador, eso, una copa. Yo que, Claro. bueno, tuve tiempo en barco, le llamaban chilillo o copa, ¿no? Por eso le digo, no sé. Bien, entonces, pero para que el colador funcione, tienes que sumergirlo en una zona donde está concentrado el pescado, ¿correcto? Claro. Entonces, en la red flotante, en la jaula flotante, ¿cómo concentras el pescado? Ahuyentando para un tal sitio al pescado donde esté. O bueno, ahí como No. tienen, pues, lo pueden alimentar. Bueno, sí, lo pudieras alimentar, pero más práctico que eso. Si la red es flexible, ¿qué puedes hacer con la red para que los animales estén A concentrados? recogerlo, o sea, hacerlo más pequeño. Pues. Recoger la red, exactamente. Como, Subes la red. como dice ahí los tripulantes, yéndolo secando. Claro, tú subes la red progresivamente y los animales se van a concentrar en la parte, en el fondo, obviamente, pero el fondo va a estar cerca de la superficie. Entonces, en esa concentración, tú metes el chilillo, o como lo quieras llamar, el colador o la copa, y vas sacando los animales progresivamente. Y para el sacrificio, igual que habíamos hablado del cultivo en lagunas, tú tienes agua dulce con hielo, en lo cual vas a sumergir la captura del colador y lo vas a echar allí para que sea la baja temperatura la que mate al animal y no el hecho de quedarse sin oxígeno, producto que está en el aire, para evitar el estrés y el sufrimiento innecesario. Entonces, estamos claros, subimos la red y una vez que está cerca de la superficie, no en la superficie, porque la biomasa puede ser muy grande, ¿ven? Y no quieren que los animales se les mueran. Ustedes lo que quieren es cosechar. Entonces, subes la red, metes el colador, sacas los animales, los echas en una cuba de cosecha con agua con hielo y ahí los animales se van a sacrificar y van a quedar fríos. Seguidamente vuelves a meter el colador y así vas sacando hasta que vacías la jaula.
Entonces, se alza la red y sobre la concentración de animales se hagan con un colador. El colador con hielo. Puede que sea necesario usar un sistema mecánico, un brazo mecánico, perdón, brazo mecánico para levantar el colador. Porque puede que ya tenga demasiado peso y levantarlo a mano pues va a ser muy difícil o imposible. Entonces, allí pues disponemos de un barco que se le pega a la jaula y el brazo mecánico pues ayuda a meter el colador y a sacarlo con el winche. ¿Ustedes se acuerdan cuando veíamos las balsas mejilloneras en Galicia? Cómo había un barco que se pegaba a la jaula para levantar las cuerdas que tenían los mejillones ya para la cosecha. ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas, Víctor? Sí, doctor. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si tengo imágenes de la cosecha. ¿Identifican esta foto? Que la acabo de conseguir. Compártelo. Dice 10.000 camarones criados en jaulas flotantes, el diario Ecuador. ¿Ven las No jaulas? se ve, no estoy proyectando. Doctor, no se Ah, ve, caramba, no ya el proyecto. Ya va. Ahí lo ven. Dime, Maribel. Sí, sí. Ok, ahí ven las jaulas flotantes con los flotadores que son tubos de PVC cerrados y los camarones siendo criados adentro, ¿no? Aquí vemos otra foto de la jaula. Bueno, esto yo no creo que sea de allí, ¿no? Esto es otra jaula distinta. Aquí ven que están cosechando cultivo de salmón. Estos son jaulas salmoneras. Entonces la red la recogen o cuando le pregunté a Kevin qué se podía usar, y Kevin dijo una red de arrastre, no es exactamente una red de arrastre, sino que se coloca una red de enmalle, ni siquiera una red de enmalle, se coloca una red dentro de la jaula y se arrastra hasta el extremo donde están los operarios. Y luego con un colador, como ven que están operando allí, sacan los salmones y los colocan en la tina de sacrificio, ¿no? Entonces a lo mejor Kevin no estaba tan equivocado cuando hablaba de una red de arrastre, ¿no? Ok, aquí vemos el barco de cosecha con el brazo mecánico y las tinas de cosecha.
Esto es para cultivo de salmones, es un barco muy plano, tiene una cubierta, aquí está la caseta de operación, el brazo mecánico y las cubetas que van a ser llenadas con los salmones, pero piensen que una jaula de estas que puede tener 30 o 50 metros de diámetro va a tener a lo mejor 100 toneladas de salmón. Entonces estamos hablando de una cosecha bien apreciable, ¿no? Aquí vemos de nuevo el barco en la cercanía de la jaula con el brazo mecánico sobre una barcaza que va llenando pues la tina de sacrificio, la tina de cosecha. En este caso, que las jaulas están pegadas una al lado de la otra, pues la posibilidad, claro, uno pudiera tener el barco de cosecha por los bordes, ¿no? Por el borde exterior, para poder accesar a las jaulas, ¿no? Bien. Ok, entonces están viendo de nuevo la página de Word, ¿no? Dime, Maribel, si se está viendo. Sí, sí se ve. Entonces vemos la cosecha, se alza la resolución, se sacan con un colador y se vacían en una tina de cosecha con hielo. Puede que sea necesario usar un barco, brazo mecánico para levantar el colador desde una embarcación. Ok, dudas sobre lo que hemos discutido en cuanto a jaulas, construcción de jaulas flotantes, alimentación, cosecha. Algo importante es la limpieza. Ya lo hemos discutido, la limpieza de las jaulas. ¿Cómo se hace la limpieza de las jaulas, ¿no? Cristian, ¿se te ocurre que un mecanismo para limpiar las jaulas? Christopher, perdón. Christopher Mora, abre el micrófono. Dígame, profe, que no escuché que mi hija me estaba hablando ahorita. Sí, tienes un sistema de jaulas. Las jaulas tienen un elemento externo fijo y un elemento interno flexible. ¿Cómo harías la limpieza de la jaula? ¿Qué es lo que se le pega a la jaula que la ensucia? No me acuerdo cómo se llama, pero son como conchas, conchitas ahí. Puede ser algas, pueden ser conchas, como estás diciendo, de moluscos, de caracoles. Sí, eso, sí, de pueden caracoles. ser crustáceos, como los balanos, los cirripedios, que se le pegan a toda estructura sólida, ya sea piedras, barcos o jaulas flotantes. Claro, Entonces, las tres se saben pegar, las tres. ya, entonces, ¿cómo harías la limpieza? Bueno, ahí yo qué sé, los barcos los llevan a dique, pero ahí no sé, esas jaulas, ahí me imagino que ahí mismo en el mar meten buzos y rastrillan con espátula, cepillo. Usando buzos. Buzo y con espátula y cepillos de hierro. Usando buzos se cepillan las redes. Exacto. Ok, ¿y qué otro sistema pudieras usar también que se usaba en Jaramijó? Un sistema mecánico que funcionaba bastante bien. Usando algún tipo de manguera de presión, ¿no? Exacto, manguera de a chorro de agua puede ser también. Usando chorros de agua a presión.
que funcionan aún debajo del agua, ¿no? Chorros de Claro. agua a presión. Ok. En la parte rígida de la red es más sencillo, ¿no? Porque el buzo simplemente va por la pared y como limpiar una ventana, un ventanal. El problema de la red flexible es más complicado, porque hay que sostenerla con una mano mientras cepillas con la otra. Entonces, en el caso de la red flexible, puede... Se puede cambiar también, profesor Red. Exactamente, sea necesario cambiar la red flexible cada cierto tiempo. Para eso se despega la red y se coloca la nueva red dentro de la... Perdón, se coloca la red vieja dentro de la nueva. Se sumerge la red nueva, se hace descender, se sube la red vieja y se coloca dentro. Una vez dentro de la red nueva limpia, se voltea y todo lo que es la fauna bajo cultivo va a quedar dentro de la red nueva. Para ello, se sumerge la red limpia, una red limpia, y se coloca la red vieja dentro. Seguidamente se voltea Entonces la red vieja, sucia, se lleva a la costa. Ahí va a haber que levantarla con un winche, porque usualmente pesa mucho, y se lleva a la costa donde se va a limpiar de manera ya más fácil en un patio, sobre una superficie rígida, con chorros de agua a presión, y eso simplifica mucho el trabajo. En el caso de los cultivos de ostras, Maribel, ¿tú sabes cómo el tipo de mantenimiento que hay que darle a las ostras cuando están siendo cultivadas para que no se le pegue mucho escaramujo encima? Mari, abre el micrófono. No, Maribel no nos quiere ayudar. Erika, ayúdame tú. Hola. Erika, ayúdame. Buenas tardes. Tenemos ostras, no en una jaula flotante, pero sí en un sistema de palangre en linternas chinas. ¿Qué debemos hacer para mantener las ostras limpias? Porque si no... Imagino que sería limpiarlas, o sea, como están colgadas así como con piola, me imagino sería limpiarlas con un cepillo, ¿no? Con un cepillo, exactamente. Se saca la linterna china del agua, se sacan las ostras de cada linterna china, se cepillan y se vuelven a colocar. Ni más ni Se menos. puede colocar en la linterna también erizos de mar para que ellos los limpien. También. Eso se ha demostrado que se colocan un par de erizos de mar en cada nivel de la linterna china y los erizos se van a ir comiendo los animales y las algas que van creciendo sobre las ostras. No es un sistema completamente eficiente, lo más eficiente es cepillarlas. Así que es posible que el erizo nos ayude, pero igual tenemos que sacar la linterna china y cepillar las ostras, aún con el erizo, porque no es un sistema completamente eficiente. Bien, entonces, limpieza de las redes en las aulas. Ok, ¿qué nos queda? Tenemos la siembra
Bueno, la siembra. Creo que Gigi no está con nosotros hoy, pero él hablaba de que Ocean Farm dejó de quitar las jaulas, pero sigue exportando juveniles de cobia. Esos juveniles eran exportados a distintos países que les interesaba. Pero cuando yo estaba con mis estudiantes del tecnológico, nosotros ayudábamos a preparar los juveniles que iban a ir para la siembra. Entonces, se disponían animales de tallas similares. ¿Por qué hace falta que sean de tallas similares, Víctor? Víctor, abre el micrófono. Dígame, doctor, aquí estoy. ¿Por qué hace falta que los animales que se siembren tengan tallas similares? Para así sacar una sola cosecha. Bueno, la O sea, cosecha... para que en la cosecha la mayoría, para que salga la mayoría cuando se hace la cosecha. O sea, que salga la mayoría con una talla similar también, es lo que quieres decir. Sí, sí, exactamente. Ok, porque la diferencia de tamaño provoca diferencia de qué. Cuando vas a vender. De precio, diferencia de precio, las más Correcto. grandes obviamente valen más. Correcto. Y las pequeñas me las van a pagar a menos. Por supuesto, pero otro problema, Víctor, que está asociado con la diferencia de tamaño. Cuando hay animales muy grandes y animales más pequeños, ¿qué puede ocurrir? Si son carnívoras, las más grandes se van a querer comer a las más pequeñas. Correcto. Entonces, al tener tallas uniformes, se disminuye el canibalismo dentro de la jaula, dentro de la unidad de cultivo, ¿no? Entonces, por estas razones que menciona Víctor, debemos tratar de que los animales que sembremos tengan tallas similares. Entonces, se trasladan hasta la jaula y se liberan en la jaula. En el caso de las poslarvas de camarón, antes de liberar la poslarva en la laguna de precría, ¿qué se hace con la funda llena de poslarvas? Jorge, ¿te acuerdas? No, doctor. Ok, piensa, en el caso de los peces, rara vez van en fundas, ¿no? En el caso de los camarones sí van en fundas, porque en fundas salen del laboratorio de poslarva, se le coloca oxígeno, se le coloca agua, oxígeno, un poquito de artemia y carbón activado, para que absorba las sustancias nocivas durante el traslado de las poslarvas hasta la granja de cultivo. Pero una vez que las poslarvas llegan a la granja, que están en su funda, no se abre la funda directamente. ¿Qué es lo que se hace? La temperatura a que van las fundas suele ser menor a temperatura ambiente. ¿Eso por qué, Jan Macías? ¿Por qué se le baja la temperatura a las poslarvas cuando están siendo trasladadas? Jan, no me contestas. Será para una mejor manipulación y para que sea más resistente al traslado. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa cuando baja la temperatura? En general, ¿qué pasa con el metabolismo cuando se baja la temperatura? Se reduce. Se reduce. Por lo tanto, tenemos animales que en agua sin oxigenación, sin aireación, perdón, porque están siendo trasladados en una funda. Entonces, por eso se les coloca oxígeno puro. Se les coloca agua, se le coloca las poslarvas, se le coloca, como mencioné, un poquito de alimento, un poquito de artemia o algas, y se le coloca un poquito de carbón activado para que absorba las sustancias nocivas. Pero
Y además se traslada siempre durante la noche, para que la temperatura ambiente sea la más baja posible y no se caliente, ¿no? A veces se le puede colocar un poquito de hielo para bajar la temperatura. Así que las poslarvas van a llegar a la zona de crianza a baja temperatura. Entonces, ¿qué se hace antes de abrir la funda y colocar las poslarvas en la laguna de precría? Se deja un rato, pero durante ese rato Aclimatiza el... se aclimatiza, esa es la palabra correcta. Colocamos la funda llena, sin abrir, en el agua de la laguna de precría para que la temperatura se equipare, la temperatura externa con la de la funda. Una vez que eso ha ocurrido, abrimos la funda, que es lo que está sostenida con no con un nudo, sino con una liga, con una goma. Abrimos la funda y permitimos que las poslarvas escapen. La salinidad a la cual vienen las poslarvas debe ser parecida a la de la laguna. Por lo menos así tengo entendido que cuando uno va a despachar poslarvas, el comprador le dice al laboratorio a qué salinidad están las lagunas, para que la poslarva sea colocada un día antes o unos días antes a la misma salinidad. ¿Se entendió? Dime, Alexander. Piensen que lo que estamos reduciendo es estrés. Sí, doctor. La poslarva debe llegar en unas condiciones, por decir poslarva me refiero a cualquier semilla. Puede ser larvas de juveniles de peces o alevines de chame o lo que sea. Cuando los trasladamos usamos las mismas estrategias. Agua con oxígeno y se procura que la salinidad de ese agua sea la misma o muy parecida a la de las lagunas donde van a ser colocadas, a la laguna de cultivo donde van a ser engordadas, ¿verdad? Eso disminuye el estrés. Uno debe tratar de disminuir el estrés al máximo, tomando en consideración el conjunto de parámetros ambientales, y uno de los más importantes es la temperatura y la salinidad. Bien, entonces, cuando se trasladaban alevines de cobia a las jaulas en Jaramijó, se trasladaban en unos tanques. ¿Vieron los tanques de cosecha cuando estábamos viendo con el barquito, con el brazo mecánico? Unos tanques parecidos a lo que usaba Ocean Farm para trasladar las cobias, los juveniles de cobia hasta las jaulas. Lo que pasa es que cada tanquecito de eso puede pesar 500 kilos, porque tiene mucha agua. Entonces son difíciles de maniobrar, por eso hay que necesitamos tener un tractorcito que nos los coloque en un camión y luego otro tractorcito que lo baje del camión hasta el barco que va a trasladar estos animales. Y luego podemos colocarlos por gravedad. Se abre una llave y por gravedad salen los alevines hacia la jaula o hacia la laguna. Nosotros cuando teníamos que sembrar animales en los estanques, en los embalses, teníamos un camión con aireación y un camión cisterna, como el que usan para sembrar los jardines, solo que tenía varios compartimientos y cada compartimento pues tenía una manguera de desagüe. Entonces simplemente colocábamos la manguera, una manguera gorda, bastante gorda, como de 10 o 15 centímetros de diámetro, para que los animales no se estresaran, abríamos la llave y por gravedad, con la corriente, salían los alevines hacia el sitio donde iban a ser colocados para engorde. Puede ser un embalse de cultivo o puede ser una laguna de tierra. O en este caso, podemos poner las jaulas en una parte del barco que esté más elevada que el nivel del mar y abrimos la llave y los animales van a caer por gravedad a la jaula. De esa manera, minimizamos la manipulación para que los animales no se estresen. Piensen siempre en el estrés. ¿Cómo reducir el estrés durante la cosecha, durante el traslado? Bueno, la cosecha no importa, pero durante el traslado o durante la siembra. Ok, ¿estamos claros hasta ahora? Dime, Christopher. Sí, profe, estamos claros. Ok, yo creo que con esto terminamos la parte de cultivo en jaulas flotantes. Ya los sembramos, los alimentamos y los cosechamos. Ahora vamos a ver otro tipo de sistema de maricultura. Habíamos dicho que el primero eran jaulas flotantes,
vamos a poner negrita, vamos a ver corrales. Los corrales pueden ser usados para cultivo de peces. Vamos a ver si puedo mostrarles el corral. No. Ok, dime si lo ves, Joan. El Word ahí. Al Word, ok, ya lo quito, Maribel, ¿estás ahí o es solamente la foto? Hola. No, es que te hice una pregunta y no me contestaste. Yo pensaba que te habías ido a tomar café. Me vinieron a buscar y disculpe que no pude Ok. responder. Bien, aquí vemos una granja de pepinos de mar en un corral. Fíjense que tenemos una paradera de talasia. Nosotros en Ecuador no tenemos talasia, no tenemos fanerógamas marinas, ni en Perú tampoco, ni en Colombia. En Colombia, en la costa pacífica, en la costa atlántica, sí hay fanerógamas marinos. Entonces aquí vemos una serie de corrales que se han construido y allí se colocan los erizos. Perdón, los erizos, los pepinos. Se puede colocar el equinodermo que uno quiera, ¿no? Entonces aquí tenemos entonces un corral para pepinos de mar. Estos pepinos de mar uno los puede alimentar, ya sea que se alimentan con las algas que crecen espontáneamente o le colocamos algas que traemos de otra localidad y las echamos aquí adentro. Esas algas, algunas se van a descomponer porque estos animales comen materia orgánica parcialmente descompuesta, ¿no? Entonces vemos un corral para cultivo de pepinos de mar, ¿no? Aquí vemos otro, donde yo tengo una serie de un canal, donde he compartimentalizado el canal con unas mallas clavadas, sostenidas con unas varas clavadas en el piso, y adentro pues tengo los pepinos de mar en crecimiento. Aquí podemos tener corrales más pequeños para cultivar también pepino de mar o otro animal. Podemos cultivar peces también en estos corrales, ¿no? Ok, aquí vemos unos animales. Bien, aquí ven el pepino y ese pepino tiene talla comercial, ¿no? Okay. Estos son distintas especies de pepino. Este puede ser Holoturia mexicana o el género Holoturia, mientras que aquí lo vemos de nuevo, es un animal con una superficie bastante dura en comparación con este otro, que es el Isosticopus, que tiene estas proyecciones. El Isosticopus es mucho más blando, muchísimo más blando que el Holoturia. Aquí vemos Holoturia forscali, se parecía al Isosticopus, y a la derecha ven los restos de heces fecales, ¿no? Cuando el animal defeca, provoca estos excrementos que se van formando como si fueran hileras, ¿no? Posteriormente, esos se van a descomponer. Aquí vemos el animal pues defecando. Aquí también. Cuando el animal tiene la cloaca abierta, por aquí penetran unos peces que son comensales en la cloaca del animal. Aquí dice, los excrementos de holoturia son fundamentales para la salud de los ecosistemas oceánicos, porque la holoturia toma partículas, parte las digiere y otra parte las agrega en el sedimento, pero hay una cantidad de organismos que viven de esto, del animal particulado parcialmente digerido por la holoturia.
Ok. Yo les comentaba que cuando estaba aterrizando en Manila, en Filipinas, yo veía unas demarcaciones grandes en el mar, en la costa, y me pareció que eran corrales. O sea, que los filipinos habían agarrado la zona costera cercana a Manila, de poca profundidad, y la segmentaban en corrales. Esos corrales pues, podían agregar peces. Era acuicultura, puede ser acuicultura extensiva, porque lo que hace es colocar animales dentro de un corral donde con una superficie relativamente grande, y esos animales van a ir creciendo y eventualmente podemos meter redes dentro del corral y vamos sacando la captura. La acuicultura extensiva también ocurre en los sistemas ecuatorianos, en el canal de entrada, sobre todo en el canal de entrada, porque cuando la bomba mete agua de los estuarios o del mar o del río, no del pozo, si es agua de pozo pues no pasa nada, ¿no? El agua de pozo viene hasta sin oxígeno inclusive, pero el agua del río o agua del estuario o agua del mar viene cargada con una cantidad de organismos, de larvas, de plancton, y eso llega al canal de entrada, ¿no? Filtrar el agua de las bombas de abastecimiento es muy difícil. Esas bombas tienen unos volúmenes muy grandes y resultaría poco práctico filtrar ese agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el canal de abastecimiento de la laguna, del sistema lagunar? Pues se va a concentrar una cantidad de peces que van a nutrirse del plancton que llegó junto con sus huevos, y esos peces pues van a crecer. Entonces, cada tanto tiempo, al menos en Venezuela se hacía, la camaronera invita que entren pescadores a cosechar esos animales. Y se hace pues una especie de fiesta, un festín, ¿no? Ese día puede ser varios días, donde obviamente están siendo vigilados por personal de la camaronera, pero los pescadores van a ir con sus atarrayas o con redes al canal de abastecimiento y sacan los animales para liberar al ambiente de muchos de esos peces, ¿no? Entonces es una contribución de la camaronera hacia la comunidad que rodea esas lagunas. Bien, entonces, porque hablando de acuicultura extensiva, fíjense que no hay alimentación allí. Allí lo que hicieron fue que se construyó ese canal de abastecimiento, se llena con agua de mar o agua del estuario para abastecer las lagunas. Ese canal está más elevado que el resto de las lagunas, el agua llega a las lagunas por gravedad, pero hay animales criándose allí. Entonces eso estrictamente es acuicultura extensiva, porque no los estamos alimentando, pero bien pudiéramos cosecharlo y le queda como ganancia a la empresa, o como la mano de obra es costosa, a veces pagar mano de obra para sacar ese pescado es más caro que permitir que venga la comunidad y se lo lleve gratis. Porque a fin de cuentas el propósito de la camaronera era liberar el ambiente de una excesiva cantidad de peces que están allí contenidos y que me están produciendo huevos que eventualmente me pueden entrar a las lagunas de cultivo y comerse los camarones. Entonces, a mí me interesa tener el canal de abastecimiento lo más limpio posible, y para eso pues se hace esta extracción de peces, ¿no? ¿Quedó claro la...? Bien, entonces volvemos otra vez al Word. Entonces vemos los corrales me pueden permitir, vamos a cambiar de página. Corrales para cultivo de holoturias, de peces, o peces, pero también Entonces me dice que el metro sale a $12, el metro de metro cuadrado.
No, el metro sale a 12 Bueno, dólares. estamos en clase ahora. Doctor, Dime. por motivos de trabajo tengo que retirarme de la clase, doctor. Sí, sí, no hay, bueno, dime tu nombre. Vamos a pasar la lista de una vez. Dime tu apellido para que te puedas ir. Macías, Víctor Manuel. Ah, Víctor Macías, ok. Sí. Macías, Víctor Manuel. Listo, Víctor. Listo, doctor. Nos vemos. Pase bien. Bien. Entonces, a ver, tengo Caterina Aguirre, John Alcíbar, Joel Anchundia está, o al menos estaba. Exxon Anchundia, Exxon Carpite no está. Raciel no nos acompaña hoy. Francia tampoco. Erika Ávila sí. Agustín Bailón, no. Denise Barreto. Jocelyn Bravo. Ronald Briones. Mercedes Cedeño. Jorge Cedeño sí está. Cristian Cedeño. Dolores Maribel está. Catherine Delgado. Luis Joel Delgado. Brian Delgado. Brian está. Ok. Luis Fernández Pin. No. Joan García sí está. Johnny Huerta. Sean, no. Nerú, no. Hans Limongi. Jonathan López. Yandri Lucas. Eric Macías. Willy Macías. Jan Macías sí está. Presente, sí. Wilton Macías. Willy Macías. Okay. Yuriel Marín. Presente. Yuriel está. Luis Mendoza. Miguel Mendoza. Jordi Mero. Miguel Mendoza, presente. Mendoza. Okay. Jordi Mero, presente. Jordi Mero, presente. Okay. Stephanie Montalbán. Irina Montes de Oca. Christopher Mora. Creo que Presente. está, ¿verdad? Sí. Sí, presente. profe. Beleida Pin. Isabela Pincay. Hola, presente. Giovanni Quijije. No está Giovanni. Ronald Rosado, sí está. Jonathan Ruiz. George Vélez, George Michael. Guillermo Vélez. María José Zambrano. Y Catherine Zambrano. Ok, ¿hay alguien que está que no ha nombrado? Bien. Ok, entonces vemos que los corrales para cultivo de loturia, especies de crustáceos se usan para acuicultura extensiva o semi-intensiva. Llamamos a cultura extensiva cuando sembramos pero no alimentamos. Acuicultura extensiva o semi-intensiva. Ok. Bien, en el corral, pues bueno, la cosecha, vimos que se pareció un poco a la de las jaulas, se agrega una red y se barre la red. Con la red se barre el corral y se extraen los animales igual que si fuera una laguna. En el caso de los holoturios, pues no hay problema porque uno se mete, va caminando y va sacando los holoturios, que son a baja profundidad. Bien, otra estructura que me interesa son los long line. Los palangres.
o long line. El palangre es una línea de flotación. Vamos a verlo. Yo tengo clases, como si fuera viendo ahí la clase, ya. Con eso yo no estaba. Oye, pero ¿por qué no te vas a hacer si llegas a mí? Para que vean que está quemado. Coño, esto de dar clase en la casa de uno es un rollo, ¿vale? Es un rollo. Ojalá que algún día volvamos otra vez a la presencialidad. Ven, pero vamos a decir que se vea primero. Vamos a ver una linterna china. Ok, ¿la están viendo? Dime, Yuriel. Sí, sí, sí. Ok, entonces vemos que son platos perforados, no son rígidos, rígidos son, lo que no son cerrados, sino que las partículas pueden pasar de lado a otro. Está recubierta con una malla para evitar que salgan los animales que tenemos en los platos y que entre animales que puedan comerse los elementos bajo cultivo, ¿no? Entonces, estas linternas chinas pues tienen una abertura vertical con velcro o se cierra con hilo o con alambre de cobre que se oxide menos que el hierro para poder sacar los animales que están allí, ¿no? Pues hay que darles mantenimiento como ya habíamos visto antes, ¿no? Entonces vemos que son platos, un plato encima del otro. Aquí lo vemos también guindando, y yo puedo colocar tantos platos como quiera. En la tesis de Mario Rivera estamos usando linternas chinas que tienen 4 platos. El problema de usar 10 platos es más para cultivo comercial, y levantarlos a veces cuando el animal ya está para cosecha es un esfuerzo bien grande. Entonces, bueno, aquí vemos que tenemos un sostén con 4 unidades para lograr un balance. Vemos los distintos niveles y vemos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Ya, es que si no lo cierro. Isabela, creo que lo tienes abierto tú. Isabela Pincay. Ajá, ya, ok. Entonces, vemos que en el fondo de la linterna china se coloca un muerto, que no es más que un peso, que puede pesar medio kilo, 1 kilo. Bien, aquí vemos entonces una linterna china en uso. Vemos el borde por el cual uno puede meter la mano. A veces le pone velcro. Velcro es esta fibra que uno la pone en contacto con otra y se pega. Entonces eso es muy fácil meter la mano por allí. Bueno, aquí está esta persona sosteniendo una linterna china. Y aquí vemos pues una linterna china ya con el animal ya bajo cultivo, ¿no? Aquí se han usado
para cultivo de ostras. Aquí vemos entonces el palangre o la cuerda con los flotadores y los pernets. Estos son pernets. La diferencia entre un pernet y una linterna china es que el pernet está aislado, es uno solo. Puede que vaya uno detrás del otro, pero básicamente, aquí lo vemos, es una sola cesta, es sostenida en forma triangular y ella está aislada, ¿no? Ella está, entonces yo puedo tener una debajo de otra, pero no es una linterna china, sino que es una sola, a ver, una sola hilera, una detrás de otra, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se coloca el palangre en el fondo. Entonces, vemos, a ver si lo pudiera ver más grande. Bien, ¿se ve? A lo mejor no lo ven. Ok, ¿lo Sí pueden se ver? observa. Ok, entonces, en este caso, el palangre se coloca en la superficie del mar. Nosotros en IndyWiki, para la tesis de Mario Rivera, no lo colocamos así, sino que lo sumergimos. Pero bueno, vamos a explicarlo, el que estamos viendo aquí, que es en la superficie, ¿no? Entonces tenemos un par de flotadores grandes que me sostienen, una línea con flotadores más pequeños, y de cada uno de los flotadores pequeños me guindan las sartas de linternas chinas. Esto puede ser sarta de mejillones o sarta de linternas chinas. Aquí también podemos tener, este es un palangre, está sostenido al fondo por un par de muertos, como los ven acá, con una cuerda variable según la marea, ¿no? O sea, la cuerda es fija, lo que pasa es que va a tener, como aquí la marea es tan alta, tiene 3 metros, lo que hacemos es que colocamos no un solo muerto, sino colocamos una serie de muertos, 1, 2, 3 o 4, de tal manera que cuando sube la marea, la cuerda me levanta los primeros muertos, pero no me levanta el segundo o el tercero. Entonces, la cuerda tiene suficiente fuerza como para sostener el palangre, pero cuando sube la marea, que sube 3 metros, que es bastante, me sube los primeros muertos. O sea, yo tengo una serie a lo mejor de 4 muertos, uno pegado al otro, me levanta los primeros 2, pero los otros 2 no me los levanta. Y eso me sigue manteniendo el sistema. Cuando va la marea, bueno, todos los muertos caen al suelo, ¿no? Pero de esa manera evitamos que el palangre se lo lleve la corriente. Aquí vemos un sistema fijo de cultivo en alta mar. Nosotros hemos cultivado mejillones en sistema fijo o en balsas, ¿no? Ambos sistemas pues son válidos. Lo que pasa es que cuando uno usa sistemas fijos, tienen que estar muy cerca de la costa. Y en este caso la profundidad no es muy grande. Entonces uno quisiera poner cuerdas de 10 metros, pero conseguir 10 metros más la distancia que hay entre el fondo y la sarta de cultivo, tiene que ser por lo menos 2 o 3 metros. Eso evita que las estrellas, los caracoles se me suban y se coman los animales. O sea, las sartas no pueden tocar el fondo. Entonces yo necesito 10 metros de sarta más los 2 metros que requiero, o si 12 metros cerca de la costa es difícil. Entonces tengo que usar necesariamente sartas mucho más cortas para poder cosechar, ¿no? Bien, aquí, bueno, aquí vemos, también lo habíamos visto en cultivos de otras en Francia, que cultivan sobre mesitas, y las mesitas tienen estos bolsos construidos de malla plástica para la cosecha, ¿no? Para el cultivo. Y la malla se va cambiando según la luz de malla se va cambiando según el tamaño del animal que vaya alcanzando, ¿no? Entonces, estos son, bueno, varios sistemas de maricultura alternativos, ¿no? Bueno, vuelvo otra vez a al palangre. No, aquí no. Hola, entonces. Bien, palangre online.
el cuarto era, bueno, que se usa para sostener internas chinas o pernets en el cultivo de moluscos bivalvos. Biólogo, Lala Willy, biólogo, una pregunta. Mañana es Mañana, sí, ya termino y vamos con esto, ¿no? Vamos con el viaje de mañana. Ya, ok. Entonces, el cuarto era balsas de cultivo como las que vemos en las rías gallegas, para moluscos bivalvos, en particular mejillones, ostras, vieiras, y también describimos unas mesas de cultivo. Hoy Lucy, de pilotos de avión. Yuriel, tiene abierto el micrófono. Perdón. Ya. Bien, entonces mesas de cultivo como las que vimos en Francia para las ostras, ¿no? Ok, entonces estos son algunos de los sistemas de maricultura los cuales hemos visto en el curso y que a ustedes les pueden servir para futuros emprendimientos en los cuales se vean moluscos. Bien, entonces yo creo que estos son casi todos los sistemas de cultivo de maricultura, ¿no? que existen, en los cuales tengo experiencia o que he visto en el mundo, que he visto usar en el mundo. Bien, vamos ahora a hablar del viaje de mañana. Este documento se los pongo en su WhatsApp al terminar la clase. Vamos a guardarlo. Ok, entonces, para el viaje de mañana, está contemplado que salgamos un poco antes de las 6, los autobuses salen a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y posiblemente a las 7 de la mañana. Pero el de las 7 de la mañana nos llevaría muy tarde, por eso propongo que nos encontremos a 10 para las 6, tomemos el Manglar Alto y 3 horas después vamos a llegar a San Pedro de Manglar Alto. Los que quieran irse por su cuenta, pues tienen plena libertad de hacerlo, ¿no? Lo importante es, entre 9 y 10 de la mañana, llegar a San Pedro para iniciar la visita. Dígame. Isabel. Sí, hace frío hoy. Bueno, tuve que quitar el sonido a Isabela. Ya sé que no se dio cuenta que se le abrió el micrófono. Bien, entonces, estimo que el pasaje debe estar alrededor de unos $3, así que necesitamos unos $6 ida y vuelta. Es posible que podamos comer allá en San Pedro. La visita pues duraría unas 2 horas, entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía.
comeríamos en San Pedro y nos regresamos. Ya a golpe entre 1 y 2 de la tarde debemos estar regresando para llegar entre 4 y 5 de la tarde a Manta. Nos piden que llevemos mascarilla, mandil y botas. Yo les dije, bueno, mire, ya me pasó que cuando hicimos la visita al Islam, hubo estudiantes que por no tener botas no fueron. Yo lo que les agradezco es que los que no puedan conseguir botas, por lo menos lleven zapatos de goma, para poder ir a las salas húmedas y no resbalarse. Así que no debe ser que por falta de botas no vayan a venir mañana. La visita a Senaim es el principal centro de investigaciones, o uno de los principales de América Latina. Un centro fue construido por el gobierno japonés en los años 70 y por razones diversas, pues el ente privado, que era la Cámara Nacional de Acuicultura, se lo cedió al gobierno. El gobierno se lo dio al SPOL y hasta el sol de hoy, pues la SPOL lo mantiene. Es un instituto pues muy bien equipado. Vamos a ver que son laboratorios muy bonitos, sobre todo la última modificación que le hicieron para modernizarlo. Ellos tienen pues una serie de laboratorios que nos interesan: el laboratorio de peces, cultivo de peces marinos, cultivo de crustáceos, cultivo de moluscos, cultivo de algas. Vamos a ver las microalgas y el laboratorio de microbiología. Aparte pues tienen otros laboratorios que ya no están asociados a grupos en particular, sino a laboratorios de estudios ambientales, ¿no? Aparte del edificio, tiene una granja de camarones cercana y un palangre con linternas chinas en Allangue, el pueblo que está al lado de San Pedro de Manglar Alto. Y de ahí tienen los reproductores de ostras, ¿no? De ahí pues sacan los reproductores para producir la semilla que le venden a los cultivadores. Igualmente tienen una serie de peces, tienen guayaipe, tienen robalo, tienen tilapia cultivada en agua de mar. Todo eso lo vamos a ver, y producen alevines para los cultivadores que estén interesados. Antes también tenían equinodermos, pero el doctor Jorge Sonnenholzer, que era el que llevaba ese cultivo, dejó el Senaim y se fue a trabajar a la Universidad Técnica de Manabí en Bahía de Caracas, y allí pues está montando los cultivos de nuevo. Pero yo sé que él dejó personal entrenado, y ese personal pues sigue manteniendo los cultivos de equinodermos. Ellos tenían cultivo de erizo y cultivo de holoturios, pero mañana nos enteraremos qué están haciendo con esos equinodermos. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Es el principal laboratorio de cultivo del país. Tiene unos laboratorios de análisis microbiológico de muy bien equipados. Ellos tenían un programa maestría en acuicultura que se llevaba adelante con el gobierno de Bélgica, pero yo no sé por qué no se mantuvo el programa de maestría. Mientras que el programa de maestría de acuicultura de la Universidad Técnica de Manabí ya va por la segunda cohorte. Esta gente en el Senaim no han seguido bien, no ha habido más cohortes, ¿no? Yo conozco una que empezó el año pasado y mañana nos enteraremos si piensan abrir otra, ¿no? Entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta sobre...? Pues todo el mundo sabe llegar al terminal de pasajeros. Lo malo es la hora, ¿no? Vamos a tener que irnos en taxi a esa hora de la mañana, aunque ya los autobuses empiezan a funcionar. Pero si se les pasa el autobús de las 6, bueno, tomen el de las 7. Aunque lleguen un poco tarde, pero por lo menos lleguen a Senaim. ¿Alguna pregunta? En Senaim, ¿a qué hora es la entrada? Es que yo, como soy de Santa Elena, tengo que calcular la hora para ir allá Claro. a San Pedro. Yo les dije a la señora que coordina las visitas que a las 10 estaríamos comenzando. Pero si salimos a las 6, debemos estar llegando a las 9. Entonces, si a las 9:30 estamos listos, pues procura, Miguel, llegarte a las 9:30. Ok, listo, gracias. Hay una compañera de ustedes que está en Esmeraldas, pero no sé, no me acuerdo quién es. ¿Alguien? Maribel, ¿tú te acuerdas? Es Irina. Lina. Pero, ¿cuál es el apellido de Lina? ¿No sabes? Montes de Oca. Ah, ok. Lina Montes de Oca. Irina Montes de Oca. Irina María Montes de Oca Ortiz.
Bueno, yo no sé si yo le voy a mandar un mensaje, porque ella dijo que ella vendría a alguna de las salidas. A la de la isla no vino, y a la de, tampoco fue a la de Los Bajos. Bueno, queda todavía esta salida de mañana y la salida del 6 de enero a Babahoyos, que espero que nos la puedan, nos autoricen, porque todavía no nos ha autorizado esa salida. Bueno, no sé. Biólogo, por si acaso, biólogo, por si acaso, yo voy mañana en mi auto, en mi carro, y puedo llevar a 4 personas si quieren. Desean, yo vivo por el terminal mismo. Claro, pudieras estar cerca del terminal a las 6. Sí, yo vivo cerca del terminal, yo vivo cerca del terminal. Ok, Willy. Entonces nos veríamos en la puerta cerca. Bueno, ¿dónde te puedes estacionar? En el estacionamiento del supermercado. En el parqueadero del terminal puede ser. En el parqueadero del terminal. Bien, lo que puede estar parqueado allí y en Manglar Alto, enfrente de Manglar Alto, nos encontramos todos. Y allí pues 4 se van contigo y 4 nos vamos en bus. ¿Te parece? Sí, no hay problema. Yo al paso le digo, yo puedo llevar a 4 personas si desean. Y los que vayan contigo pues comparten la gasolina, porque yo sé que la gasolina no es barata. Pues. Bien, si alguien más tiene carro, no sé si Joan García, ¿puedes llevar el carro o no? Biólogo, por si acaso, yo mañana voy, o sea, voy hasta a la práctica, y después de la práctica voy a avanzar hasta Salina, porque voy a ver unas algas, voy a ver muestras. Ya, perfecto. O sea, la gente que vaya contigo se regresa en bus. Claro, sí, porque tengo que avanzar hasta Salina a ver unas muestras de la capa ficus. Claro, claro. Joan, te preguntaba, ¿tú llevas carro o no? Doctor, eso que le iba a decir, yo creo que mañana no lo podría acompañar porque recién esta semana estoy haciendo pasantías y esta semana recién cumplo la semana. Y mañana tengo que hacer mis 4 horas, si no me descoordino. Pero sí me gustaría y estoy 100% seguro en ir a Babahoyo. Ok, bien. Sí, Babahoyo yo sí lo apoyaría ahí en ir. Ya. Este viaje, esta semana recién voy a culminar una semana recién de las pasantías. Ok, perfecto. Entonces, lo importante es que el equipo que te acompaña, alguien vaya, o si no, simplemente conversarán entre los que fueron para poder responder las preguntas que se van a hacer para preparar el informe de esta salida de campo. Bueno, jóvenes, hay un escrito que les pasé sobre la intención del gobierno brasileño de lanzar peces exóticos a los embalses, a 57 embalses en Brasil. Ese es el último tema del capítulo 3, que lo vamos a terminar la semana que viene, porque las 2 últimas semanas que quedan de enero, vamos a terminar con el capítulo 4, y recuerden que necesitamos hacer el proyecto de cultivo de especies no tradicionales. Yo les había pedido que me pasaran el nombre de la especie que van a usar y hasta ahora nadie lo ha hecho. Eso significa que tampoco, bueno, no necesariamente significa que tampoco han comenzado, pero tenemos estas 2 semanas de diciembre y 2 semanas de enero, porque ya el 17 de enero empiezan los exámenes segundos parciales y termina el semestre. Entonces, por lo menos tienen un mes para trabajar en el proyecto, pero yo quisiera poder ayudarlos a todos los equipos si me dicen qué especie van a cultivar, para poderles suministrar bibliografía o ideas de sistemas de cultivo con esas especies que escojan. Pero tienen que escoger alguna especie y matar, aunque sea por WhatsApp. Me dice, profesor, el equipo tal, tal y tal va a cultivar pepinos y Isosticopus fuscus. O lo que sea. Lo importante es que, primero, lo único que no está permitido es cultivar camarón en sus distintas formas, ya sea el camarón Peneus banamei, Peneus estileroso y Peneus californiense. Camarón no se puede porque esta materia es sobre especies no tradicionales. Tilapia preferiría que no, que escojan otras especies porque tenemos una multitud de especies que se pueden cultivar, y esto solamente es un proyecto
teórico. O sea, no vamos a construir nada, solamente vamos a proponer cómo cultivar estas especies nuevas, que les va a permitir pues, diversificar la acuicultura. Entonces, el proyecto debe contener pues, un poco de la biología de la especie que se va a cultivar, el sistema de cultivo que se va a usar, hasta que puede ser que, pongamos, si van a cultivar plancton, pues ese plancton se lo van a vender a alguien, ¿no? Ese alguien que va a cultivar larvas de camarón. Ahí sí se les permitiría usar algo asociado con el camarón, porque no es el camarón que están cultivando alimento para alimentar camarón. Bien, bueno, y por supuesto tiene que tener el sistema de cultivo y la parte económica. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cómo voy a vender? ¿Cuántos empleados voy a tener? ¿Cuánto les voy a pagar? Y esa parte, pues a lo mejor los voy a tener que ayudar para calcular el aporte que hay que hacer al IES, para calcular el costo de tener un empleado en una empresa. Bueno, ya son las 7 de la noche, tengo que parar. Nos vemos entonces mañana en el terminal, al menos a 10 para las 6, para podernos ir en el Manglar Alto. Hasta mañana entonces. Cualquier cosa me escriben a mi correo, a mi celular. Hasta mañana. Cuídense. Chao.